Entonces, estábamos viendo de que la red dorsal nacional de fibra óptica es el proyecto que tiene el Estado para poder llevar eh, telecomunicaciones hacia 22 capitales de región y 180 capitales de provincia en el territorio nacional. Ley número 29904, promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. Miren que aquí estamos hablando, recuerdan que hace poco hemos hablado del el decreto supremo número 26265, por decir algo, ¿no? Pero en este caso ya se habla de una ley, ley número 29904, promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. Y esto es porque en este caso, este dispositivo de ley es otorgado por el Congreso de la República, porque tiene un número, 29904. Entonces, esta ley tiene un número, el número que acabo de mencionarles, y eso corresponde a la promoción de la banda ancha y conducción de la red nacional, dorsal nacional de fibra óptica. Esa es la diferencia con la procedencia anterior que habíamos comentado. Y consecuentemente, la fibra óptica será desplegada sobre la infraestructura de redes eléctricas de media y alta tensión de las empresas generadoras o distribuidoras de electricidad, ¿no? Eso es lo que se deduce en este caso, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí puede ser Edelnor, Edelsur, o empresas de energía eléctrica de índole índole departamental o de región, ¿no? O sea, estos son empresas, no son empresas de telecomunicaciones, son empresas de generación de energía eléctrica que tienen este tendido de estas torres a lo largo de muchos tramos en el interior del país, ¿no? Entonces, aquí hay un acuerdo tácito entre lo que es el sector de transportes y comunicaciones, que son encargados de velar porque la infraestructura de telecomunicaciones llegue hacia los pueblos más alejados, por un lado, y por otro lado, el sector energía y minas, que tiene que ver con el transporte de las señales a través de estas torres. Estas son de alta tensión y otras son de media tensión, que están tendidas en las respectivas regiones, ¿no? Entonces es así como se diferencian las dos. Entonces, miren cómo se van integrando a no solamente las regiones, sino también en este caso, dos sectores diferentes, ¿no? Un sector que tiene que ver con la energía, transporte de energía, acumulación de energía, y otro sector que tiene que ver con el transporte y lo que es las comunicaciones a nivel nacional, ¿no? En todo el territorio nacional. Y entonces, es así como surge esto, que la red dorsal nacional de fibra óptica se tiene proyectado desplegar de la ciudad de Lima con 22 capitales de región y 180 capitales de provincia en el territorio nacional. Esto está en plena, digamos, implementación. Entonces, seguro se van a dar a conocer los alcances de ella, ¿no? La fibra óptica será desplegada sobre la infraestructura de redes eléctricas, es lo que le mencionaba, de media y alta tensión de las empresas generadoras o de distribuidoras de electricidad, ya sea que los que generan la electricidad o aquellos que distribuyen la electricidad. O sea, la energía eléctrica se va distribuyendo a través de las torres y entonces
las comunicaciones se basan en estas torres para poder llevar las comunicaciones sean transportadas a través del tendido de estas torres de alta y media tensión. Evidentemente que hay unos, para hacer un tendido de fibra óptica con, digamos, con una torre que le llaman en vivo, que está operando, hay que tener guardar algunas seguridades para no tener accidentes de trabajo, sobre todo en estas funciones de alta tensión, ¿no? Que son muy delicadas para la salud, por cuanto representan tensiones muy altas y corrientes de amperaje muy alto, elevado, de manera que es un peligro constante. Sin embargo, cuando se guardan las seguridades del caso, entonces el tendido de las redes a través de estas facilidades se vuelve una cosa bastante alcanzable, ¿no? Bastante alcanzable para los efectos que uno quiere tener. Generalidades de la red dorsal nacional de fibra óptica. Bueno, esta es una red que según los datos, el monto de inversión de la red dorsal nacional de fibra óptica es de aproximadamente 323 millones de dólares, y la cual ha sido adjudicada al proyecto a la compañía TV Azteca Tendai, que es la empresa encargada del tendido de la red de fibra en todos los trayectos que les he mencionado, así como evidentemente lograr uh, llevar a través de la tecnología WCDM, que es el distintivo aquí, ¿no? Dice, características técnicas de uso de la tecnología DWDM, que es el acrónimo de Dense Wavelength Division Multiplexing, multiplexado denso por división en longitudes de ondas. Eso es lo que se usa. Pero ojo que esta es una norma para el tendido de la red, ¿no? Para el tendido de la red. Y para que, evidentemente, conduzca las capacidades y velocidades de transmisión a través de los hilos, ¿no? De los 24 hilos que aseguran redundancia y escalabilidad. Generalmente es una técnica de transmisión de señales usando la banda C. Banda C no es la banda satelital, por supuesto, sino es la banda atribuida a los términos de la fibra óptica de 1550 nanómetros. Entonces, en el core, en la red core, o sea, en el portador central, se esperan velocidades del término de los 100 gigabitios por segundo en la red core. Y además hay un término importante que debemos de comentar. Dice, la tarifa de transporte por fibra óptica que cobrará el concesionario a las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones será de $27 por megabitio por segundo por mes. Y el OCITEL regulará la tarifa del servicio portador al concesionario. ¿Cómo se entiende esto? De la siguiente manera. El tendido de la red de fibra óptica mencionado, con la capacidad antes mencionada de su longitud,
tiene que ser, tiene que tener una entidad responsable que se encargue del mantenimiento y la prestación ininterrumpida de este servicio portador, ¿no? Para ello, eh, evidentemente, la empresa tiene que tener una tarifa para ofrecerse a las empresas operadoras de los servicios de telecomunicación. Por ejemplo, vamos a suponer que haya una institución, en este caso podría ser el mismo TV Azteca, Tendai, que pudiera tener, manejar esta red. Y, y si, por ejemplo, quiere, por decir algo, la compañía Claro, extender a alguna parte del tendido de la fibra óptica para llevar, a ampliar su red en el interior del país de la empresa Claro, entonces ellos tienen que tener en cuenta que se ha previsto un costo de $27 por cada megabito por segundo al mes que se le va a cobrar, ¿no? A esta empresa. Sin embargo, el OCITEL, que les dije que es un organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, regulará la tarifa del servicio portador al concesionario, ¿no? Finalmente, Occitel va a tener que fijar estas tarifas de los servicios, porque no hay que olvidar de que muchas de las empresas uh, de servicio público de telecomunicación, y algunas ya de ellas tienen entendido de redes de fibra de diversas capacidades hasta las localidades de su interés, eh, desde el punto de vista comercial de las empresas, ¿no? Muy distinto al proyecto de red dorsal de fibra óptica, que es el Estado el cual va a manejar este recurso, y que esta red dorsal está al servicio justamente para atender las telecomunicaciones rurales, que no es el caso de los operadores formales, ¿no? Desde el punto de vista de traslado de, la de brindarse el servicio. Porque evidentemente, si es que algunos operadores, como ya se vienen produciendo con bastante frecuencia, que los mismos operadores obtienen la concesión para ampliar y prestar los servicios de telefonía rural, telecomunicaciones rurales, pero bajo el ámbito de FITEL, lo cual les es favorable en el sentido de que el proyecto ya viene financiado por FITEL. Entonces, ahí se beneficia la empresa concesionaria de los servicios de telecomunicación, porque ya hay el dinero fresco de FITEL que va a haber tenido de estas de fibra óptica, ¿no? Y entonces ese costo de la cantidad en dólares por cada megabito por segundo por mes, podrá ser fijado, seguro el OCITEL dará una cifra tal vez diferente a la que se señala, o haya digamos, la definición de que esta cantidad que tal y cual se muestra. Esto está en la actual etapa de definiciones, entonces se espera que en un término pudiera ya esto fijarse y estar al servicio de las telecomunicaciones de índole rural sobre todo. Ah, les había manifestado este, cuando mencionamos a los 6 proyectos eh, en 6 regiones, ¿no? Una de las regiones justamente era La Libertad,
es la libertad, ¿no? Para los 6 proyectos de banda ancha. Y estos proyectos tienen evidentemente ya infraestructura de telecomunicaciones dadas en otros proyectos pasados. Entonces, como es el caso que les muestro ahora, este es un proyecto de una supervisión realizada en el año 2016, donde este es una picocelda que funciona a través de la vía satélite y llega su tráfico hacia la ciudad capital. Y miren, esto está ubicado en la localidad de Huarizmalca, distrito de Huaso, provincia de Julcán, la región de La Libertad. Así es el nombre de esta localidad. Y esto de ahí aquí es una supervisión del servicio, es decir, se hacen las supervisiones en las etapas en que se ha mencionado, en la parte de post, porque esto ya está en operación y mantenimiento, es decir, ya esto de aquí y ya no recibe subsidio del Estado, pero sí tiene que cumplir evidentemente con lograr la sostenibilidad del servicio hacia la población que tiene como área de servicio los alcances de esta BTS picocelda, ¿no? Así es como se van dando los servicios de telecomunicación en estas condiciones, ¿no? Entonces, en las 6 regiones, la implantación de postes en paralelo sobre el derecho de vía. A ver. Dice, la generadora distribuidora de energía eléctrica, ¿no? Y la implantación de postes en paralelo sobre el derecho de vía en algunos tramos de la red vial existente de las regiones de Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín. ¿Qué significa esto? Que en algunos tramos los tendidos de fibra óptica también pueden ir con las vías de acceso en las carreteras que unen, digamos, el tramo principal, por ejemplo, la carretera Panamericana Norte, con su acceso hacia las ciudades, en este caso Trujillo y estas localidades que son del interior del departamento de La Libertad. Entonces, a ellos, algunos tramos del tendido de la fibra, también se utiliza la red vial existente, es decir, se hace a través de unas cámaras muy cercanas a la pista. Entonces por ahí se conduce vía, digamos, el tendido por debajo de la superficie de la tierra, ¿no? No todo es evidentemente el tendido de la fibra a través de las torres de media y alta tensión, sino también a través de las vías de acceso, ¿no? Se desplegarán 9.881 kilómetros de fibra óptica en 6 regiones, ¿no? Aquí está el alcance, ¿no? 9.881 kilómetros de fibra óptica en 6 regiones. La red de transporte está conformada por los siguientes nodos. Nodos de agregación que se instalarán en las capitales de provincia, nodos de distribución que se instalarán en las capitales de distrito, y nodos de conexión que se ubicarán en las localidades estratégicas de mayor cobertura. Los nodos de acceso se interconectarán con los nodos de distribución y con los de conexión
permitiendo extender la cobertura de los servicios finales, según el esquema que acabo de mencionar, ¿no? Eso es lo que hay en cuanto a estas redes de banda ancha para las regiones mencionadas. Antes de ingresar por el segundo punto que le estaba mencionando, bueno, quisiera, como les había comentado en las clases anteriores, siempre hay que, este es un curso bastante dinámico y hay que estar recurriendo siempre a anteriores diapositivas para poder avanzar en el mismo, porque está concatenado unos con otros. Por ejemplo, en lo que vamos a ver en el siguiente punto, que es el relativo a la formulación, la etapa de formulación del proyecto, es necesario recordar algunos aspectos del proyecto en sí, cómo está diseñado para realizarse, ¿no? Entonces, nosotros vamos al principio la norma de las exposiciones y nos vamos a ubicar en las primeras clases. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, vamos a ir sobre este ciclo del proyecto. Este ciclo del proyecto claramente tipifica entre lo que es un proyecto de preinversión, que está indicado por este perfil de factibilidad y factibilidad, un proyecto de inversión, estudios, definiciones, expediente técnico, ejecución, y un proyecto de post-inversión, operación y mantenimiento, evaluación ex post. Entonces, esto de aquí es un interesante diagrama que nos muestra el ciclo del proyecto, ¿no? Y eso, generalmente, así como está orientado más para proyectos de índole de inversión pública, PIP, proyectos de inversión pública. Sin embargo, también los conceptos son iguales para los proyectos de inversión privada, solo que en la parte de costos ya tiene otro tratamiento totalmente distinto, ¿no? Y digamos, por ejemplo, aquí dice la declaración de vialidad de es decir, para pasar de esta etapa de preinversión a la etapa de inversión, la declaración de viabilidad es un requisito para pasar la fase de preinversión a la fase de inversión, ¿no? Esto de aquí es, evidentemente, por los estudios que pudieran hacerse de entre los organismos que llevan a cabo los proyectos de inversión pública, PIP, ¿no? En esto tenemos que subrayar que hay empresas o entidades que tienen pues organismos especializados para poder hacer este análisis. En el caso de los ministerios, tienen una unidad en particular orientada hacia estos proyectos para proponer los nuevos proyectos a ejecutarse, ¿no? Esto es así. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de indicar. Si hay alguna pregunta, a ver, quiero escucharlos. Que ustedes puedan tener el acceso a ello. Profesor, una pregunta. Dígame.
Nos mencionó que solo se daba subvención hasta que se termine el proyecto, cuando era público, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando quieran hacer algún mantenimiento ya no les iban a subvencionar. Pero ¿de dónde sacarían el dinero para realizar el mantenimiento de lo que cobran por el servicio o cómo sería? Mire usted, cuando hablamos de ello, ya estamos hablando de esta etapa que se llama post-inversión. Ujú. Enseguida le voy a responder, porque en la siguiente diapositivas que tengo de eso, le voy a responder más en detalle. Ah, ya, Pero ya, perfecto. ya el operador se encarga de eso, ya el Estado ya no se encarga. Si no, Ah, nunca terminaría, pues. claro, El Estado claro, toda la vida claro. estaría subvencionando los proyectos y nunca terminaría y sería todo el presupuesto Ya, total. está bien, profesor. ¿Ya? Un momentito. Gracias.